Entonces, vamos a seguirlo. El problema, ¿sí? Era de homogéneas, exactamente. Entonces, vamos a hacerlo, pues, despacio. Dice que hizo el cambio de Y por B. Entonces, tendríamos X cuadrada menos X cuadrada, B cuadrada, la raíz, más X por B. Ese sería el primer término. Aquí habría un dx más x de y igual a 0, ¿no? Entonces se sustituye el primero, nos quedaría x cuadrada que multiplica a 1 menos b cuadrada, todo la raíz, más x b de x, más, en este caso sería el x, y aquí tendríamos b de x más x de b. Se sustituye, se sale, se cancela y tenemos esto, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos esto que está aquí, entonces tenemos que integrar. Entonces vamos a integrar. Entonces, a la hora de integrar, del lado izquierdo es el logaritmo de x, del lado derecho es el arcoseno de b más una constante, ¿sí? Donde está pidiendo que para que esto pueda existir, bueno, desde aquí, por la manera en cómo definimos acá arriba, como definimos, se definió y igual a x por b. Bueno, entonces b sería igual a y en x, ¿no? Bien. Entonces se está pidiendo que tiene que ser menor. De hecho, tendría que ser en estricto, ¿no? Este igual está, este igual que tengo aquí es un error. Debe de ser en estricto menor, ¿no? Porque si fuese igual se indefine. Entonces, tiene que ser en estricto menor para que yo pueda hacer esta integral. Porque si es mayor que 1, pues caigo en un problema, ¿no? De que tendría una raíz de algo negativo, o sea, no sería de variable real. Bien, entonces lo hacemos. Entonces, cuando es en estricto menor que 1, ¿sí? Y x es mayor que 0, en este caso, bueno, pues se queda como está. Y efectivamente, cuando x es menor que 0, sería el logaritmo de menos x. Como x es negativa, con este menos que está aquí, sería positivo y efectivamente el logaritmo no quedaría indefinido. Y este menos que está aquí está de más, ¿no? Este no va. Sí, está equivocado. Si nada más tendría, o sea, chéquenlo, si x es negativa, menos por menos es más y el logaritmo está definido, no hay ningún problema. Y se está usando, como tú lo dijiste, la definición de valor absoluto, ¿no? Sí, es un errorcito, gracias, que corregir. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, profesor. Dígame. Sí, es respecto a un integral. Lo que pasa es que no sé cómo se hace una sustitución. ¿Le podría dictar nomás uno de los términos que me quedó en el resultado y el cambio de variable que hice, por favor? Para... Bueno, entonces vamos a hacerlo en esta nota que ya habíamos hecho.
al fin que ya se las compartí. Entonces, en este caso, si tiene usted su integral. Bueno, lo que pasa es que el desarrollo es muy largo porque quedó una secante cúbica y una secante quinta, pero en uno de los términos de mi resultado me quedó W por la raíz cuadrada de W al cuadrado más 2. Bueno, eso entre 4. Uh-huh. Y el cambio de variable que se había hecho era W al cuadrado más 2 es igual a U. O sea, ustedes hicieron U igual a cuadrado más 2. Así es. Entonces, por ejemplo, de esa igualdad sale que W es igual a la raíz de U menos 2. Uh-huh. La pregunta que tengo es, ¿cuál de las dos raíces tomo? ¿Tomo la positiva o tengo que considerar casos? No, o sea, cuando tú hiciste tu cambio de variable, en este caso aquí te quedó U menos 2 Sí, ya sustituyendo en el resultado. a la 1 medio, y aquí te quedó por 1, Así es. ¿sí? Todo sobre 4. Entonces, no, nada más, no, eh, cuando tú integraste esto, ¿qué te dio? No, es que ese ya es el resultado de la integral. O Ya sea, nomás era... Sí. bueno, entonces, no, bueno, por supuesto, cuando regresas a las variables originales, ¿cómo te quedaría? Mira, U es igual a X más Y más 1. O sea, aquí tú tendrías X más Y, ¿sería más 1 menos 2 o ya sustituyendo todo? Era... A ver, Ah, U es igual a X más Y más 1. así es. Sí, Entonces, cuando sustituyamos aquí, nos va a quedar X más Y menos 1 sí. a la 1 medio Ajá. por X más Y más 1. Pero, o sea, esto que está aquí, si tú te das cuenta, o sea, tú quieres tomar casos por la raíz. O sea, Ajá. tú lo que quieres decir es que esta cosa de aquí siempre tiene que ser como está en el numerador, sí puede ser 0, ¿no? O sea, tiene que Sí. ser mayor o igual que 0. Sí, no, nada más lo indicas, no tomes caso, nada más indícalo. O sea, pones tu solución y me dices, ¿no? Donde X más Y menos 1 tendría que ser mayor o igual que 0. Uh-huh. Nada más lo indicas. No, no tienes por qué hacer todo un desarrollo de casos. Ah, está bien. Está en el Eh, numerador. Uh-huh. y la otra duda que tengo es, en nuestras tablas de integrales, ¿podemos agregar todas las que queramos? Por ejemplo, en el examen a lo mejor saliera una Sí. secante quinta, una cúbica, pues para ya tener la fórmula. Miren, en este caso, bajo la situación en la que estamos, yo no, vaya, o sea, yo no les voy a vigilar qué tabla de integral usan o si, no sé, lo metieron en algún tipo de software, su integral, hay varios, ¿no? Donde meten integrales, de hecho hasta meten la imagen y la dan, ¿no? Yo seré cuidadoso de seleccionar los problemas para un examen. No les voy a poner cosas que no se puedan hacer, por supuesto que no. Yo les he pedido que busquen ahí sus tablas de integrales, que hagan ejercicios de ese tipo como los que hacían en vocacional, para que apliquen sus tablas de integrales. O sea, a mí algo me queda claro, ¿no? Ahorita, lamentablemente, esta materia está en segundo semestre, cuando yo pienso que debería de estar en tercero, porque apenas están viendo cálculo diferencial e integral ya con mucho rigor, ¿no? Pero parte de su curso es ver todos los métodos de integración. Entonces, ahorita las integrales o las cosas que yo ponga, me interesa, como se los he puesto ahí en lo que les escribo, que sepan reconocer. O sea, que sepan reconocer qué ecuación, o sea, una ecuación, que sepan reconocer un método para solucionar,
Y yo sé que en ecuaciones puede uno buscar ecuaciones muy rebuscadas en las que tengan que aplicar 2, 3 métodos, que no sería mi caso, o sea, si acaso 2 métodos, porque lo que me interesa que me demuestren ustedes es que reconocen la ecuación de primer orden en alguna de sus formas y que tienen una manera de una solución. Algunos de ustedes lo harán mejor con las tablas de integrales, otros no tanto, pero sí, ¿cómo se llama? En este caso tienen la libertad de tener sus tablas tan completas como quieran, ¿sí? Y lo que sí es que tienen a la hora que me tienen que resolver un examen, pues me tienen que escribir, ¿no? Cómo lo fueron obteniendo, ¿sí? Aquellos que luego usan softwares, pues luego ponen el resultado nada más, ¿no? Eso no lo valgo, ¿no? Tiene que tener un desarrollo, ¿sí? Gracias, profesor. Sí, no, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, no importa, dígame. Sí, sí, o sea, y mira, por ejemplo, hay funciones que no nos dan lata, ¿no? Pero hay ciertas funciones como los logaritmos o cuando tenemos cocientes, que sí tenemos que, o sea, siempre es importante indicar, acuérdense que parte de lo que yo les escribí al inicio, en la parte de cuando les declaré que era un dominio, en esa parte yo les dije, siempre tenemos que indicar en dónde valen nuestras soluciones, ¿no? Entonces, ponemos nuestra solución y siempre es importante indicar el conjunto o dominio donde esa solución es válida, ¿no? Y más cuando aparecen raíces o logaritmos, ¿no? Ah, no, pues lo indicas como un conjunto. Sí, o sea, haz de cuenta que, por ejemplo, esta ecuación que tengo ahorita que les estoy mostrando en pantalla, sí la están viendo, ¿no? X cuadrada más 2 x cuadrada y más, pues, suponte que por aquí tuvieras un logaritmo o algo, o que todo esto tuviera que ser mayor que uno, pues así lo indicas completo. Sí, sí, o sea, no, hay algunas que sí es posible decir las cosas, hay otras que pues tenemos que indicar el conjunto o hacer la indicación. De hecho creo que también aquí en la clase, no recuerdo si fue esta o la anterior, dejen verlo, yo hice una indicación general, ¿no? Y, por ejemplo, mira, en esta que te estoy mostrando, ¿no? Cuando ya se hizo este cambio, ¿no? Y aparece un logaritmo, bueno, pues tú tendrías que decir a lo mejor nada más que y sobre x sea mayor que cero, ¿no? Sí, o sea, pero sí, sí es importante, en esta raíz pues es para y mayor que cero, ¿no? No puede ser para otras, ¿no? Pero por aquí yo recuerdo que en alguna no necesariamente hago sino puse toda la indicación, ¿no? Por ejemplo, como esta que tienes aquí, ¿no? Pues nada, donde dice este logaritmo, pues tú puedes poner todo el argumento del logaritmo, perdón, el argumento, y decir que todo el argumento tiene que ser mayor que cero, ¿no? O sea, en ese tipo de cosas, sí, sí se las valgo que lo pongan todo. No necesariamente tienen que despejar, porque algunos despejes sí serían, o son funciones implícitas, no, no es posible. Pero sí cuando tengan ese tipo de funciones, pues tienen que decir el argumento cómo tendría que comportarse para que tenga validez. Ujú. Pero no así súper específico, no, no, tampoco. Yo ya tengo una pregunta, profe, con respecto a eso. Ajá. Por ejemplo, en la tarea nos dice que indiquemos los intervalos para los cuales la solución y la ecuación diferencial son válidas. Entonces tengo Ujú. que indicar el intervalo donde la ecuación diferencial, o sea, el dominio de x es tal, ¿no? Digamos, por ejemplo. Entonces, en la solución o en la integración,
ya tengo que indicar igual el mismo intervalo de X, del dominio de X. No, pues nada más hasta el final, ¿no? Ok. Sí, no lo vas a ir haciendo en todos los... No. A ver, es la segunda tarea, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿como cuál? Por ejemplo, la primera pregunta dice que indiquemos los intervalos para los cuales la solución y la ecuación diferencial es válida. O sea, por ejemplo, en este caso estoy notando que Y tiene que ser diferente de... No, Y pertenece a... Bueno, esa es la raíz de 1 más Y cuadrada tiene que Es que ser... ahí Y puede ser quien sea, compañero. Entonces no tengo que ponerlo de nada ahí. No, es que si tú te fijas, el problema sería que tengas un signo menos. Pero en este caso, no importa que Y sea negativa, porque el argumento del radical siempre es positivo. Ok. No importa que Y sea negativo porque está al cuadrado. Si tuvieras un signo menos, en uno menos, bueno, ahí sí habría que indicar, ¿no? En este caso, así como está definido este radical, sí tienes o sea, siempre se puede. En el caso de que tienes acá el logaritmo de X, tú tienes que pedir que X sea mayor que 0. Ok. Y en la O sea, solución... o sea, el argumento del logaritmo siempre tendría que ser mayor que 0, más Sí. bien. Y en la solución de la integración también me tiene que salir que el argumento de X, bueno, el X tiene que ser igual mayor a 0, o puede ser Sí, bueno, diferente. o sea, no sé si ya la resolvieron o no la han resuelto, pero cuando ya resuelven, vamos a suponer, en este caso, en este caso, suponte, no sé, voy a pensar en algo así, ¿no? O sea, bueno, es que en este caso, si tienes algo como esto, pues no tienes ningún problema que X e Y tomen el valor que sea, ¿no? Ok. ¿Sí? En este caso, esto que está aquí está definiendo una circunferencia, ¿sí? Entonces siempre van a ser todos los XY que vivan en el perímetro de la circunferencia, ¿no? Si tienes un tipo de función un poco más, que sí tengas que decir cómo es el dominio para que la función tenga sentido, eso sí lo dices, pero no necesariamente tienen que hacer o sea, el despeje no siempre es posible. Si es posible, pues lo hacen, pero si no, lo dejan indicado. Ok. Ya. Muchas gracias, profe. ¿No de qué? Bueno, me sacó del móvil. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente método de integración, donde el siguiente método de integración, bueno, pues ahora la ecuación de primer orden que nos van a dar, ¿sí? La ecuación de primer orden que se nos presenta, esta que está aquí, pues ya nos satisface de forma directa la condición de exactitud. Es decir, nosotros sabíamos que para que fuera exacta, parcial de m con respecto de y tenía que ser igual a la parcial de n con respecto de x, ¿no? Y si esto era cierto, entonces ustedes sabían que la solución u satisface que la parcial con respecto de x era m y la parcial
con respecto de Y era n, ¿sí? Esto lo checamos la clase anterior. Y bueno, en este caso, ahora nosotros vamos a tener igual la ecuación de primer orden, pero es una ecuación que no va a cumplir con las condiciones de exactitud, ¿sí? Y entonces vamos a tener que calcular a mu como una función que, bueno, que funciona como un factor integrante para la ecuación diferencial, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos dicho, y eso sí lo vimos la clase pasada, que precisamente un factor era integrante, ¿sí? Era aquella función que puede depender de x e y, ¿sí? Vamos a empezar viendo que dependan nada más de una sola variable, pero era esa función. Mu en general es una función que puede depender de las dos variables, de tal manera que cuando yo multiplique toda la ecuación por esta mu, entonces se va a satisfacer la condición de exactitud. O sea, si ustedes checan, esta que está aquí es la condición de exactitud que ya conocemos, pero ya tomando en cuenta esta función mu que vamos a aprender a calcular, ¿sí? Entonces vamos a dividirlo en cuando dependa de x, de y, y cuando puede depender de las dos, que en este caso, bueno, lo haremos bajo ciertas características específicas cuando dependa de las dos, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, precisamente, dice, la función mu depende de x. Bueno, en este caso ya se los pinté explícitamente, ¿no? Tomo la ecuación, ¿sí? Y, la ecuación de arriba, y lo que estoy haciendo es que como ya es, ¿sí? O sea, al multiplicar por mu, yo estoy partiendo de que al multiplicar por mu, en este caso mu que depende de x, ya es exacta. Entonces, eso quiere decir que que está aquí y esta multiplicación que está acá va a satisfacer la condición de exactitud. ¿Cuál es la condición de exactitud? Que la parcial de mu m con respecto de y sea igual a la parcial con respecto de x de mu n. Es decir, yo estoy dando por hecho, ¿sí? Estoy dando por hecho que esta función que le estoy llamando factor integrante depende nada más de x. Bien, cuando yo aplico esta condición de exactitud, ¿quién sería? Sería mu por la derivada de m con respecto de y. Aquí está. Luego sería más m por la derivada de mu con respecto de y. Pero como estamos suponiendo que mu nada más depende de x, entonces la parcial de mu con respecto de y sería 0. Por eso es que nada más tengo este término. Del otro lado tendría mu parcial de n con respecto de x. Aquí está. Y luego tendría n parcial de mu con respecto de x. Y sí existe, porque estoy diciendo que mu nada más depende de x. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí que se está considerando que nada más depende, primero, se está considerando que existe esta función mu, que la ecuación ya es exacta, y esta que está aquí es la condición de exactitud una vez que multiplicamos por mu. Bueno, ya apliqué la condición de exactitud. Bueno, entonces ahora lo que yo tengo que hacer, sí, pues es agarrar y voy a juntar todo lo que tenga mu. Aquí está mu y aquí está.
y del otro lado voy a dejar lo que no tenga mu. Bueno, pues lo hacemos. Entonces yo tendría parcial de m con respecto de y, le tengo que restar la parcial de n con respecto de x. Aquí me falta una x, perdón. ¿Sí? Ya que lo resto, aquí está, ¿sí? Luego paso dividiendo el quién, el n de xy, lo paso dividiendo, ¿sí? ¿Sí? Y del otro lado, como me quedaría por mu, pues lo paso dividiendo. Y entonces voy a tener la diferencial de mu entre mu por esta, igualado a esta ecuación que tengo aquí, ¿sí? Entonces, pues ya lo que procedo a hacer es, a integrar. Vamos a ver. Van a tener una función de x, ¿sí? Una función de x, que es esta que está aquí, que es la que tengo que integrar con respecto de x, ¿no? Entonces le estoy llamando f de x a todo este cociente, y este que está aquí, pues es de mu entre mu, es un logaritmo. Entonces, de forma inmediata, si yo aplico la exponencial a ambos lados, me va a quedar mu igual a e a la integral de f de x. Bueno, pero ya cuando tenga que hacer esto, pues realmente yo aquí tendría que sustituir e a la integral, pues de todo esto que está acá, ¿no? De la parcial de m con respecto de y menos la parcial, aquí hay un error, es x, la parcial de n con respecto de x, ¿sí? Entre n, todo esto de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque todo esto es lo que se define como f, ¿no? Y por eso, entonces, nada más ahí lo tengo que corregir. Pues ya yo tendría que hacer esta integral para calcular mi factor integrante, ¿no? Ahora, de una vez, ¿cómo sabemos que una integral que obviamente una ecuación diferencial de primer orden, le aplico la condición de exactitud y no sale? Bueno, o sea, no la cumple, pues tendría yo que calcular un factor integrante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No hay nada que me diga si el factor va a ser de X, de Y o de ambas. Entonces, lo que uno tiene que hacer, pues, es uno proponer un factor. Bueno, primero voy a tratar de ver si es de X. Si no me queda de X, bueno, entonces tiene que ser de Y, ¿no? Y si tampoco sale de Y, pues tengo que ver que sea si es de ambos, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, no hay nada que nos diga luego vete por este camino, ¿sí? Realmente lo que nos empieza a marcar si es de un camino o de otro es esta parte que está aquí, ¿sí? Porque como se los pongo, todo este cociente tendría que ser función de Y, ¿sí? Cuando ya les queda que es función de dos variables, pues ustedes se van a dar cuenta que no corresponde, o si lo hacen de Y y no les queda nada más función de Y, pues entonces realmente ahí es donde uno se va dando cuenta, ¿no? Entonces, para que esto quede más claro, vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer completo, entonces lo vamos a copiar. Entonces, nada más permítanme ir aquí a y entonces, ¿por qué está abierto dos veces?
Entonces, la ecuación que tenemos dice e a la x menos seno de y de x más coseno de y de y igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que haríamos es aplicar la condición de exactitud. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo así, yo tendría que ver si la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x. Entonces, esto sería la parcial con respecto de y de e a la x menos seno de y, ¿no? Esto me daría menos coseno de y. Luego yo tendría que sacar la parcial de n con respecto de x. Esto sería igual a la parcial con respecto de x del coseno de y esto sería 0. Bueno, entonces, en este momento ustedes se dan cuenta que efectivamente, dejen quitar esto, que efectivamente la ecuación no es exacta, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a calcular el factor integrante. Entonces, bueno, el factor integrante quiere decir, ¿sí?, que si yo tomo, lo voy a volver a pintar con negro, lo voy a repetir lo que ya les había escrito. Entonces vamos a calcular el factor ¿sí? Entonces ahorita pues debe de ser una función de x, ¿no? Entonces lo que yo tendría que agarrar y tomar es tomar una función mu de x. Voy a repetir el procedimiento que les puse. Sería e a la x menos seno de y de x, era más o menos, más. Entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo es que ya con esta función mu de x, la ecuación diferencial sería exacta. Bueno, vamos a repetir lo que les puse en la nota del módulo. Se supone que ya con esto se debe de cumplir la condición de exactitud, es decir, dejen cambiar el color. Lo voy a poner en rojo. ¿Qué quiere decir? Que la parcial con respecto de y de mu de x e a la x menos seno de y tiene que ser igual a la parcial con respecto de x de mu de
coseno de y. ¿Sí? Bien, entonces vamos a desarrollar estas parciales y vamos a ver qué nos queda. Entonces, la primera, como les decía, pues es el producto de dos funciones. Sería mu por la parcial, en este caso me faltó un paréntesis, perdón, por la parcial de lo que está en el paréntesis negro. Y luego sería lo que está en el paréntesis negro por la parcial de mu. Pero mu nada más depende de x, entonces mu que depende de x, la derivo con respecto de y, pues se hace 0. Entonces nada más voy a poner el primer término, que sería mu de x, y lo voy a poner así. La derivada con respecto de y, entonces e a la x con respecto de y, pues es 0. Luego menos seno de y con respecto de y es menos coseno de y. Y cierro mi paréntesis. Luego voy a tener igual. Y aquí sí existen las dos. Entonces voy a tener mu de x por la derivada parcial del coseno con respecto de x. Entonces esa parte se hace 0, ¿no? Voy a tener parcial con respecto de x del coseno de y. Luego tendría más coseno de y, la parcial con respecto de x. Le puso X, coseno de X. Sí, ahorita lo corrijo, gracias. Es coseno de y, ¿verdad? Sí, entonces, pues vamos a hacerlo. El lado izquierdo, pues nos va a quedar un menos mu de x coseno de y igual. Entonces, si ustedes se fijan, esta parte se va a hacer 0, porque el coseno depende de y y están sacando la derivada parcial con respecto de x. Entonces se hace 0, ¿no? ¿Y quién sería igual? Pues va a ser igual al coseno de y. Y aquí yo tendría la parcial con respecto de x de mu de x. Voy a pasar dividiendo un coseno y el otro. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener del lado izquierdo, voy a obtener menos coseno de y entre coseno de y. Del lado derecho voy a obtener 1 mu de x. En este caso, como la derivada parcial y la función nada más dependen con respecto, o sea, nada más mu depende de x, este es un resultado, ahorita me lo tienen que creer, cuando la función depende de una variable nada más y le aplican la derivada parcial con respecto de x, esta derivada coincide con la derivada ordinaria que ustedes conocen. Es decir, lo pueden sustituir por esto. ¿Sí? Bien. Esto de aquí implica que yo lo que tendría que hacer es multiplicar por dx para completar el diferencial e integrar. Entonces, si yo hago eso, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener menos 1 de x igual a ¿quién? A 1 en mu de x diferencial de mu de x. ¿Ok? Entonces ahora sí ya puedo integrar. Entonces cuando yo integre, ¿qué voy a obtener?
del lado izquierdo, cuando yo integre, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener menos x, ¿están de acuerdo? Del lado derecho, cuando yo integre, voy a obtener un logaritmo de mu de x. ¿Sí? Entonces, lo que pues yo aplicaría sería la función exponencial para poder despejar el mu de x. Esto me lleva a que yo tendría mu de x igual a e a la menos x. Entonces ya obtuve de forma explícita, ¿sí? A la función mu de x como función de x, ¿sí? Esa sería mi factor integrante. Ah, bueno, vamos a checarlo, ¿no? Entonces, regresamos a la ecuación. Yo tendría, entonces, e a la menos x, que multiplica ¿a quién? A e a la x menos el seno de y de x más e a la menos x por el coseno de y de y igual a 0. Entonces, vamos a checar. Cuando yo derive ahora la primera función, cuando yo derive esta función con respecto de y, ¿qué me va a quedar? Bueno, pues yo tengo que sacar la parcial con respecto de y. ¿Y quién sería? Sería un 1 menos e a la menos x seno de y y esta cosa de aquí, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar un 0 cuando yo derive la constante con respecto de y es 0 y luego ¿qué me va a quedar? La derivada del seno es el coseno, ¿están de acuerdo? Entonces me queda menos e a la menos x coseno de y. Dejan poner el menos con el numerito. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a ver el otro, ¿no? Ahora tengo que sacar la parcial con respecto de x. La parcial con respecto de x, ¿de quién? De e a la menos x coseno de y. Entonces, si yo derivo esto parcialmente, coseno no depende de x. Lo único que depende de x es e a la menos x. Cuando yo la derive, la derivada de la exponencial es ella misma por lo de arriba, me va a quedar menos e a la menos x coseno de y, ¿no? Entonces, ahora sí, se cumplió la condición de exactitud. Es decir, efectivamente la función que yo necesitaba era la función e a la menos x. Ok, ya tengo la condición de exactitud, entonces ya puedo proceder. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se cumpla la condición de exactitud. Esto implica que existe una función, como lo vimos en la clase pasada, que le llamamos u de xy igual a constante, de tal manera que ya saben ustedes que la parcial de u con respecto de x es igual a m y la parcial de u con respecto de y es igual a n. Entonces, ya pueden ustedes integrar ¿cómo se llama? Su ecuación. Entonces, aquí está la ecuación. Intégrenla y díganme cuál es la solución, por favor.
¿Alguien ya la integró? ¿Alguien ya la integró?
¿Algo así les quedó? Sin el 2 seno de menos 2 seno de y. Tiene razón, porque está con menos, pasa con más, ¿verdad? Sí. Ajá. Y a la hora que sumas, sería con menos, sí, se cancela, tiene razón. Nada más sería así, ¿verdad? Sí, así me dio a mí. Ujú. Sí, está bien. Sí, me equivoqué, está con menos, pasa con más. Sí. Y la integral del coseno del seno, ¿no? Sí, tiene razón. Y a la hora que lo sustituyen aquí, se cancela. Sí. Ok, muy bien. A ver, jóvenes, sus dudas. ¿Por qué se le pone igual a C? Acuérdate que ya la hiciste exacta. Entonces, ¿qué significa que sea exacta? Que existe una función u de xy igual a constante, ¿no? Eso lo vimos la clase anterior, ¿sí? Que es la definición intuitiva de exactitud, ¿sí? Si tú recuerdas, voy a regresarme al módulo. En el módulo, cuando vimos la parte de ecuaciones exactas, vimos que efectivamente lo que iba yo a tener es que una ecuación se iba a llamar exacta si provenía de haber diferenciado una función de este estilo, ¿sí? Entonces, como ahorita yo con el factor integrante la logré hacer exacta, por eso es que entonces su solución, ya después de haber multiplicado por el factor integrante y haber integrado, la solución ya es una función u de xy igual a constante, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, vamos Salud. a proceder. Mande. Salud. Gracias. Ok, vamos a hacer la siguiente ecuación, que es la que están viendo ustedes ahorita en la pantalla, donde dice que es x cuadrada más y cuadrada más x, ese sería en m, y xy sería n, ¿ok? Entonces, aquí lo primero que estamos aplicando es la condición de exactitud. Tomo m, que sería lo que multiplica a x, y esto es n, lo que multiplica y. Y entonces vamos a aplicarle la condición de exactitud. Sacamos la derivada parcial con respecto de y, x cuadrada con respecto de y es 0, x con respecto de y es 0, pero y cuadrado con respecto de y cuadrado me da 2y, ¿no? O 2y. Luego tengo que sacar la derivada parcial de n con respecto de x. Como es una multiplicación, el y lo veo como coeficiente de x, parcial de x con respecto de x es 1 y nada más queda y, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan otra vez, el asunto es que no, ¿cómo se llama? Pues que son diferentes. Eso quiere decir que eh, debemos de buscar una función. En este caso estamos viendo ahorita las de x, pues vamos a buscar un factor integrante de x, ¿sí? De tal manera que chequemos si ya con ese factor de integrante, pues ya es una función exacta, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. En este caso, aplico lo que vimos, o sea, recuerden que era lo que tenemos que hacer, pues multiplico aquí por mu y aquí por mu, ¿verdad? Y aplico la condición de exactitud suponiendo que se va a cumplir. Es decir, la derivada parcial ahora de mu por el coeficiente debe de ser igual a la derivada parcial, perdón, con respecto de y, debe de ser igual a la derivada parcial de mu
con respecto de x, de este coeficiente de mu xy, ¿no? Entonces, en este caso, aquí estoy diciendo que lo que obtengo es 1 en x, eso les toca a ustedes corroborarlo, ¿sí? Y otra vez, ¿no? En este caso, este 1 en x quedaría igual, me quedaría 1 en x igual a la diferencial de mu entre mu, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, a la hora de que hagan todo ustedes, dice que el factor integrante que yo necesito es x, ¿sí? Eso es lo que me queda. Bueno, esto les toca a ustedes hacerlo, hacer el procedimiento que hice en el ejercicio anterior para verificar que efectivamente el factor integrante es x. Entonces, si ustedes multiplican por x, les va a quedar x cúbico, xy cuadrada, x cuadrado, y aquí les va a quedar x cuadrado y. Bueno, aquí ya multipliqué por el factor integrante, ¿sí? Ya se multiplicó por el factor integrante y entonces aplico la condición de exactitud. De este coeficiente le aplico la derivada parcial con respecto de y. Entonces el primero y el tercer sumando me dan 0, pero el segundo sumando me da 2xy. Pues. Y luego saco la derivada parcial del segundo sumando con respecto de x y me da 2xy. Entonces ya con eso vi que efectivamente era un factor integrante, x es el factor integrante porque ya la condición de exactitud se cumplió. Entonces, bueno, antes de pasar al siguiente cálculo del factor integrante de y, obtengan cuál sería la integral de esta ecuación, ya de esta. ¿Cuál sería ya su integral? Me la dicen.
¿Cuánto les quedó su integral? Aún no acabo. Creo que es x cuadrada y más y igual a c. O sea, su compañero ya la integró y obtuvo que u de xy era ¿quién? ¿Quién me dijiste que era? Creo que era x cuadrada y más y. ¿Así? Sí. A ver, lo que tenían que hacer es otra vez, ¿no? U de xy es igual a la integral de ¿quién? De x cúbica más x cuadrado y más x cuadrado de x más hy, ¿no? Si ustedes hacen esto, pues les va a quedar x cuarta sobre 4 más les va a quedar x cúbica y sobre 3. No, perdón, es que aquí está mal. Sería x cuadrado sobre 2 más x cúbica sobre 3 más hy. Luego lo que tendrían que hacer es sacar la parcial de u con respecto de y, que en este caso les va a quedar pues nada más les va a quedar a la hora que lo saquen con respecto de y, les va a quedar x cuadrada sobre 2 más perdón, la derivada con respecto de y de h igual a x cuadrada y, ¿no? Ah, perdón, pero es que aquí lleva un cuadrado. Entonces tengo mal la derivada, ¿no? Perdón, copié mal. Aquí es xy cuadrado. Entonces cuando integro es x cuadrado, y cuadrado, ajá. Cuando saque la parcial de u con respecto de y es igual a y x cuadrado más la derivada de h con respecto de y. Y esto tendría que ser igual a x cuadrado y. X cuadrado y.
Entonces, como les va a dar 0, eso implica que h de y es igual a una constante, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo sumen, pues ya simplemente la solución, ¿quién sería? La solución u de xy sería x cuarta sobre 4 más x cúbica sobre 3 más x cuadrado y cuadrado, que es esta que tengo aquí, sobre 2 igual a constante, ¿no? Esta de aquí sería la solución, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, vamos a checar el siguiente. ¿Qué pasa si depende de y? Bueno, pues otra vez, lo que estoy suponiendo es que las derivadas parciales de m con respecto de y es diferente de la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces ahora lo que tengo es que estoy suponiendo que el factor integrante que hace que las parciales se satisfagan, es decir, aquí yo tendría que aplicar parcial con respecto de y de mu de m. Ahora estoy diciendo que sí va a ser igual ya a la parcial con respecto de x de mu n. Es decir, ya se satisface la condición de exactitud. Entonces, como estoy diciendo que mu depende de y, sería mu por la derivada de m, más m por la derivada de mu, que en este caso sí existe porque estoy diciendo que es de y. Pero del otro lado, tendría que ser mu por la parcial de n con respecto de x. Pero lo que sería n por la parcial de mu con respecto de x sería 0, porque mu depende de y y estarían derivando con respecto de x. Entonces ahora obtienen esta ecuación que está aquí. Entonces, de igual manera que hace rato, lo que vamos a hacer es asociar lo que tenga mu. Tengo este que está aquí, con este que está aquí, lo voy a asociar. Entonces, esto lo voy a echar, el mu parcial de m con respecto de y, lo voy a mandar al lado izquierdo. Está sumando, pasar restando, ¿sí? Aquí está. Y luego lo que haría es que lo que multiplica a la derivada parcial de mu con respecto de y, que es el m, lo paso dividiendo. Y este factor de arriba estaría multiplicado por mu, entonces ese mu lo paso dividiendo, ¿no? Y entonces, siguiente paso, lo que hago es diferenciar ambos lados con respecto de y. Cuando yo diferencio a ambos lados con respecto de y, entonces ya obtengo el diferencial de mu entre mu, y aquí de este lado tengo que integrar con respecto de y. Entonces, ¿cómo voy a saber que efectivamente si es un factor integrante que depende de y? Es porque este cociente que está aquí, todo este cociente me tiene que dar función de y, como lo digo acá abajo, ¿sí? Si todo esto me da función de y, entonces efectivamente mi factor integrante sería con respecto de y. Entonces, ahora, pues, ¿qué es lo que procedo a hacer? Integro del lado, de ambos lados, ¿sí? Del lado izquierdo tendría logaritmo de mu, del lado derecho tendría la integral de g. Luego aplico a ambos lados, aplico la exponencial para poder despejar el mu de forma explícita. Entonces me va a dar mu, y por eso es que me queda e a la integral de g de y. Y entonces esto de aquí, pues es lo que me estaría dando mi factor integrante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me tengo que fijar? Que este cociente efectivamente nada más sea función de y. Si efectivamente nada más es función de y, el factor integrante que necesita la ecuación diferencial es función de y. Si me queda como función de dos variables, pues no es el camino, ¿no? Bien.
Entonces, les pongo aquí un ejemplo, como en el caso anterior. ¿Qué es lo que les pongo? Bueno, pues les pongo esta ecuación, ¿no? Y aplico de forma directa la condición de exactitud, es decir, el primer coeficiente, el de dx, lo derivo con respecto de y me da x. El segundo coeficiente lo derivo con respecto de x y me da 2x. Si ustedes se fijan, las derivadas parciales son diferentes. Entonces eso quiere decir que la ecuación no es exacta. Entonces vamos a buscar un factor integrante. Aquí ya lo estoy haciendo abreviado. Estoy calculando el g, como está acá arriba, y me está quedando que es igual a 1 en y. Entonces aplico la formulita esta que obtuve aquí, o la ecuación que obtuve aquí, y lo que obtengo es que mu de y es igual a e a la integral de g de y. Me queda de esta manera. Entonces en este caso el mu de y me quedó muy sencillito porque me quedó ya directamente igual a ¿quién? A y. Entonces lo sustituyo en mi ecuación, ¿sí? Entonces un coeficiente se va a volver xy cuadrado y el otro se vuelve y más yx cuadrado. Les vuelvo a aplicar la condición de exactitud para que ustedes lo vean. El primer coeficiente lo derivo con respecto de y me va a dar 2xy. El segundo coeficiente lo derivo con respecto de x y me da 2xy. Entonces, efectivamente, sí, este y fue un factor integrante porque la condición de exactitud ya se cumplió. Y entonces, de igual manera como lo hice en los anteriores, pues ya puedo proceder al cálculo de mi, ¿cómo se llama? De mi u, ¿no? Porque yo ya sabría, esto me implica que existe u de xy igual a constante, tal que si la diferencio voy a obtener esta ecuación que está aquí. Entonces, pues ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? O sea, u de xy es igual a la integral de x0 a x de xy cuadrado de x más el h de y. Entonces, si ustedes integran, pues les va a quedar que u de xy es igual a x cuadrado y cuadrado sobre 2 más h de y. ¿Sí? Y luego lo que yo tendría que hacer es agarrar y derivar parcialmente con respecto de y e igualar a lo que ahora es la n, ¿no? Entonces, si yo derivo a u con respecto de y, nada más aquí tengo un error, es y cuadrado, ¿no? Si yo derivo con respecto de y, pues me va a quedar yx cuadrado más la derivada con respecto de y del h, y eso tendría que ser igual a mi segundo sumando, que sería y más y x cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, este y este se cancelan. Entonces esto lo que va a hacer pues es implicarme que la derivada con respecto de y de h es igual a y. Entonces, a final de cuentas, ¿qué van a obtener? Pues van a obtener ustedes que la u de xy es igual a ¿quién? A x cuadrado y cuadrado sobre 2 más el h de y, que en este caso va a ser y cuadrado sobre 2, y ya esto es igual a ¿qué? A constante, ¿sí? Entonces, esa sería la solución de la ecuación. Pero entonces lo importante aquí, ¿sí? Voy a borrar esto. Lo importante aquí es que
otra vez, ¿no? Yo tengo una ecuación que no cumple la condición de exactitud. Voy a suponer que depende de y, el factor integrante. Entonces aplico una multiplicación por una función que depende de y y aplico la condición de exactitud, que es la que está aquí abajo, y esa me permite despejar cómo debería de ser o sea, me permite llegar a esta ecuación que es de mu y, entre mu de y, igual, y tiene que ser igual a una función que nada más dependa de y. Vuelvo a repetir, si este cociente depende de dos variables, ya, mismo caso que el anterior, si no depende de x, pues abortamos, ¿no? En este caso, si no depende de y, pues abortamos. Como sí depende de y, ahorita estoy suponiendo que sí, aquí ya está de forma explícita cómo tendría que calcular el mu. Lo hago para este ejemplo, la condición de exactitud no se cumple, propongo un factor integrante que dependa de y, y efectivamente me quedó una función de y. Ah, bueno, entonces ya pude agarrar y calcular el factor integrante, vuelvo a aplicarlo a mi ecuación, la condición de exactitud una vez que multipliqué por el factor integrante, y me doy cuenta que efectivamente ahora sí se satisface la condición de exactitud. Entonces yo ya tengo un procedimiento para cómo calcular el U, ¿sale? Entonces le vamos a dejar aquí, ¿sí? Revisen lo que se vio y ya el día de jueves comenzaremos con el factor integrante cuando depende de dos variables, ¿sí? En este caso vamos a ver algunos casos, cómo hacerle, ¿no? Porque, bueno, como hay que manejar la regla de la cadena, pues se van a dar algunos casos, ¿no? Porque son cosas que, aunque lo vieron en vocacional, pues, ¿cómo se llama? Vamos a verlo por casos, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos estaríamos viendo la clase siguiente. ¿Ok? Sí, Ok, profe. entonces revisen Sí, está por bien. favor el material. Si tienen, ahí en el drive les puse unos libros, agárrense problemas y el que no puedan o pues, lo podemos hacer aquí, ¿ok? Sí, gracias. Pero también esto lo tienen que practicar ustedes, entonces agárrense, hay algunos problemas, traten de hacerlos, y al fin que en los libros vienen por secciones también, ¿no? Que de tal tipo, de tal tipo, de tal tipo, ¿no? Entonces para que lo apliquen los métodos, ¿sí? Y los vayan dominando, ¿ok? Entonces nos estaríamos viendo el día jueves. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Profesor, Mande. ¿qué pasa si en esa ecuación que acabamos de resolver con el factor integrante que depende de y, lo hacemos, pero en lugar que dependa de y, que